Buenas tardes a todos y bienvenidos en este caso, al REA de Viajando a la Edad Media mediante vidriera. Este será el webinar número 5 relacionado con este REA en cuestión y en concreto con la actividad número 5, que en este caso es no acompañada. Mi nombre es Osa, mentor del programa Código Escuela 4.0. Es un placer acompañaros en esta última actividad. Y detrás nuestra o acompañándonos en esta tarea también estará un compañero, en este caso José Antonio Guijarro, que hará las veces de contestar al chat o si surge algún tipo de problemas, pues solventarnos y ayudarnos en la tarea. Voy a acceder al recurso en educativo nada abierto. Ya sabéis que todos los webinars quedarán grabados y se quedarán activos en el calendario en el que tenemos el cronograma. Siempre haciendo scroll podemos consultar cualquier actividad y en este caso la del 16 de marzo, pues, que es la del día de hoy, quedará activa. Indicar que el periodo de realización que viene marcado en el REA es del 17 al 27, pero por circunstancias en cuanto a los materiales que están llegando o que deben de llegar a los centros educativos relacionados con el programa de Código Escuela 4.0, es decir, todo lo que son dispositivos, hay una serie de circunstancias que están impidiendo que todo ese material esté llegando a tiempo, en este caso, relacionado con el transporte, situaciones ahora mismo con conflictos, etcétera, y todo ese material que viene de otros países, pues tiene una incidencia. Por lo tanto, el mismo se ampliará, no obstante, se notificará, se os dará a conocer ese periodo de ampliación, pero que sepáis que el periodo es del 17 al 27, el que estaba establecido, y el 8 de abril como máximo para realizar la actividad o para entregar la evidencia, pero posiblemente esa situación pues, se modifique, se amplíe y que nosotros realmente notificaremos cada uno de los mentores y mentoras vinculados a cualquiera de los REA con los que estamos desarrollando. Deciros igualmente que en el canal de Telegram tendréis toda también esa información o podéis consultar o establecer vuestras dudas para en todo momento pues saber realmente pues si en esta actividad no acompañada pues surgen alguna serie de circunstancias o aspectos técnicos o de conocimiento que tengamos alguna dificultad, pues la trasladáis allí, que seguramente cualquier compañero o compañera pues realmente os la va a comentar y os la va a indicar. Y como hemos dicho, el webinar quedará grabado en 24 o 48 horas aproximadamente, si no surge nada, estará a disposición de todos y cada uno de vosotros y vosotras. Bien, pues sin más dilación, pues empezamos con la actividad en sí. Indicaros, voy a hacer en este caso, un traslado al REA, la actividad 5. Indicaros que en esta actividad 5 plantea que formamos nuestra vidriera medieval, que como siempre tenéis un apartado de antes de, es decir, destinado al docente, un apartado de comenzamos, que es con lo que realmente desarrollamos con el alumnado directamente en el aula. Por último, un después de, donde podemos hacer actividades de ampliación o que damos situaciones más enriquecidas o que lo llevaráis en otros contextos por si os puede ser de utilidad dentro del aula. Así que nada, comenzamos con esta primera parte, que es donde le lanzamos ese reto a nuestro alumnado, ¿no? Y si están preparados para esta misión y que dependerá de ellos y de ellas, pues llevarlo a cabo. En este caso, plantea dos retos, lo tenéis aquí marcado. Es decir, por un lado, crear un sigue líneas con nuestro robot Qtbot y unas vidrieras geométricas como un trabajo artístico o en este caso estético para que todo cuadre o tenga un producto final vinculado a nuestro propósito, tanto con el título como con el contenido en sí que hemos desarrollado. Recordamos que estamos trabajando en las áreas de matemáticas y plástica, en este caso de educación artística, el campo de plástica, y entonces pues es interesante que las mismas, incluso vinculado al área de conocimiento del medio, de las vidrieras, los espacios que podemos utilizar o desarrollar y crear en nuestro centro educativo, pues lo traslademos así. Bien, vayamos a la siguiente parte y tenemos el antes de.
Como hemos dicho, tenemos dos tareas. Por un lado, la de programar el robot Qtbot, robot que disponéis en los centros educativos. Deciros que por cada aula o en este caso sí, por cada aula de primaria que dispongáis en el centro educativo, hay un robot Qtbot. Es decir, cuando se hizo ese desglose de materiales y se otorgó material a los centros educativos, tantas unidades de la etapa de primaria hubieron en el centro, tantos robots Qtbot llegaron, tanto robots Qtbot como la placa Microbit. Y por otro lado, tenemos la otra situación, que en este caso es confeccionar con hule y con material plástico reciclado, pues en este caso unas vidrieras. Aquí tenemos en este caso, por ejemplo, una imagen del Colegio Nuestra Señora de las Nieves de la Zarza, donde un grupo de alumnos, alumnas están trabajando y están desarrollando su vidriera, mientras otros compañeros, los que están al fondo, en otra mesa, con su portátil, están creando su programación en MakeCode para realizar el sigue línea con su robot Qtbot, que es el que ejecuta realmente la programación que ellos en este caso diseñan. Por lo tanto, planteamos esa situación. ¿Qué objetivos plantea la actividad? Pues, como hemos dicho, aquí plantea dos series de situaciones. En este caso, por un lado, la tarea de crear la programación del robot Qtbot y por otro, el desarrollo o la creación de una vidriera. Indicaros que si en algún caso tenéis dificultad vosotros como docente o queréis comprender mejor la programación, aquí os la damos. Donde pone compartimos programación Qtbot, aquí si clicamos accederíamos en este caso a la programación, y si tenemos abierto en ese momento y estamos registrados en MakeCode, nosotros como docentes, la programación la podríamos adquirir y en ese momento, a partir de ese momento es nuestra. No hacemos modificación sobre la original, pero sí, en este caso, nos quedamos con la programación que nos comparte. Por ese motivo es interesante, como docente al menos, estar registrado, porque siempre podemos compartir o ver información o programaciones compartidas por otros docentes o en otros espacios, y podemos adquirirlas para después nosotros trasladarlas a nuestra aula con nuestros estudiantes. Entonces, aquí os decimos un pequeño tutorial que es muy sencillo de cómo podemos importar programaciones si las han compartido, es decir, a través de URL, como tenemos aquí, o a través de insertar o importar el archivo. Entonces, en este pequeño tutorial veis que son, nada, 3 páginas. Nos indica en estas 3 diapositivas cómo se puede importar una programación. En nuestro caso la tenemos aquí y nos la dejamos. Y por último está la parte de creación de la vidriera. Como hemos dicho, pues con hule, con materiales plásticos, con celofán, rotuladores permanentes, etcétera, pues podemos confeccionar nuestras vidrieras. Posteriormente veremos algunas, pero esta, por ejemplo, es del centro Antonio Machado de Mérida, y donde los alumnos y alumnas pues han diseñado en este caso, su vidriera, y en un ejercicio pues, de materialización plástica, pues desarrollan la misma. Bien, la tarea como tal está descrita, está indicada lo que tenemos que hacer paso por paso, una breve descripción de cómo tenemos que desarrollarlo. Posteriormente nosotros vamos a ir un poquito más adelante y los vamos a explicar. Decir que como sugerencia también cuando tengáis los talebots que lleguen al centro, dispositivos que ya se ha informado a los directores y directoras de los centros educativos que va a llegar próximamente, o utilizando el Matatalá, podemos hacer ese diseño de la vidriera con rotuladores. Es decir, colocado el rotulador o el talebó o el matatalá, podríamos hacer, en este caso, pues con los desplazamientos y con una programación que le otorgáramos, pues podríamos hacer triángulos o podríamos hacer rectángulos que lo describieran en el hule y posteriormente lo repasáramos con rotulador y le pegáramos celofán, y podríamos ir confeccionando nuestra vidriera tomando como base o la instrucción o la serie de instrucciones, algoritmos que le hayamos metido al robot Matatalá o Talebot. No obstante, ya os digo que os lo dejamos también como tarea y algún vídeo por ahí importante en ese sentido. La organización, pues si tenemos, imaginaros, pongamos 20 alumnos
y alumna en clase y queremos crear 5 grupos, pues podríamos hacer 5 grupos de 4, 2 trabajan con la programación y otros 2 empiezan a iniciar o inician el trabajo con la vidriera. Por lo tanto, van a trabajar con robots secuenciadores y con la vidriera. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos que llegado un momento y todos estén en cada grupo de 4 alumnos de los cuartetos estén desarrollando o vayan superando los diferentes retos, mini retos, por decirlo de alguna manera, que van ejecutando en la misma, pues que llegado un momento que se intercambien los trabajos. De ahí que indicamos, por ejemplo, traspaso de información y de acciones. Los componentes de un subgrupo se irán a terminar o finalizar las tareas de la vidriera y el otro grupo, la otra pareja, pues va a terminar la tarea de programación de Qtbot. En ese ejercicio de pasar de un trabajo a otro, es interesante que ellos se traspasen la información. De ahí que hayamos reflejado la idea de que ellos tengan que hablar e informar de cómo se maneja una cosa u otra, qué han hecho, qué les queda por hacer, cuáles son los objetivos o cuáles son sus pretensiones, y despejen dudas y en este caso haya un aprendizaje entre iguales. Un aspecto muy importante cuando trabajamos en colaborativo y la comprensión pues, de diferentes contenidos o saberes, etcétera, con los que van a trabajar para llegar a un propósito. Entonces, está enfocada y diseñada la propuesta didáctica en ese sentido. Que cada grupo se subdivida, por un lado, trabaja en programación, en este caso en la plataforma MakeCode, para hacer el sigue línea, que es la tarea 1, y el otro grupo, pues está haciendo, o el subgrupo está haciendo la vidriera. Llegado un momento, cuando veamos más o menos que pues, tienen una serie de dominios, que ya van avanzando, etcétera, le decimos que haya ese cambio, les va a provocar una disonancia, pero esa disonancia es cognitiva para buscar ese propósito, ¿no? De que todos aprendan de todo. Es decir, que aprendan tanto de programación o desarrollo de programación como construir las vidrieras. Y al final es un trabajo colaborativo, porque tanto una pareja como otra han aportado contenido, información y saberes y saber hacer en los diferentes momentos. El pensamiento computacional lo tenéis reflejado aquí, las actividades con la tarjeta Microbit. Tenéis una serie de actividades con la tarjeta Microbit de ampliación. Nosotros lo hemos puesto en el después de, no obstante, también lo reflejamos aquí. Los conocimientos necesarios para la actividad, en este caso, pues vinculados a MakeCode, cosa que en la actividad 4 ya habéis trabajado con ella, y los robots en cuestión. Y los materiales necesarios. Mirad, para la tarea 1 necesitamos el robot Qtbot. Este robot es el que os decimos, el que presentamos. Este robot Qtbot tiene una ranura, en este caso, en la parte intermedia, por donde vamos a introducir nuestra placa Microbit. Placa en la que habremos programado el MakeCode, lo vamos a presentar igualmente aquí, y esta placa es la que introduciremos en nuestro robot Qtbot. Una vez que la introducimos, le damos a encender y en este caso nuestro dispositivo empezaría a funcionar. Bien. ¿Qué necesitamos además del robot Qtbot en la tarjeta Microbit, como hemos indicado? El robot para programar en la plataforma MakeCode. Un cable USB para traspasar, en este caso, la programación. Y como veis en la imagen, en este caso, cinta aislante ancha. Os recomiendo dar cinta aislante ancha y opaca. Y realizamos un cuadrado. ¿Por qué hemos realizado un cuadrado? Podría ser un cuadrado, un rectángulo, etcétera, porque uno de nuestros elementos geométricos que hemos estudiado en el área de matemáticas y en este REA en particular era un cuadrado, pero podría haber sido otra figura. Y por último, que en este caso el robot Qtbot tiene una fuente de alimentación de 3 pilas
pues que estén cargados, si no, no funcionará, o en este caso llevaremos a una situación que no se puede desarrollar porque el robot QTBot necesita, al igual que la tarjeta Microbit, necesita una fuente de energía. Para la tarea 2, ¿qué necesitamos? Pues para la tarea 2 yo os recomiendo utilizar un LED transparente, que es un material, en este caso, asequible en cuanto a coste. 3,50 puede valer 1 metro por 1,50, entonces con un trocito de aproximadamente 4 euros disponéis para hacer una vidriera más que suficiente para diferentes grupos. Rotuladores permanentes si tuvierais, celofán, que también es un material accesible y asequible, y poco más, tijera, pegamento, folios A3 por si quisierais hacer el diseño previamente, un prediseño, que es un aspecto importante a la hora de trabajar o de desarrollar cualquier proyecto que nosotros quisiéramos, es decir, el trabajar el aspecto de los bocetos y prediseños y posteriormente ejecutarlo. ¿Cómo lo primero que vamos a hacer, en este caso, ya ahora cuando empecemos a desarrollar el programa, a continuación, en el comenzamos, es cómo vamos a trabajar? Como hemos dicho, y aquí lo aclaramos con esta infografía, es que por un lado un grupo va a trabajar de 2 o 3 componentes, va a trabajar la vidriera, y por otro grupo va a trabajar con la programación en MakeCode. De acuerdo, una vez llevado transcurrido un tiempo, que intercambien los papeles. ¿Para qué? Para que todos aprendamos de todo, lo que indicábamos anteriormente. Lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a explicar, porque es lo más complejo a lo mejor, es cómo desarrollar nuestro cuadrado QTBOS, que al fin y al cabo es un sigue línea. Bien, como hemos indicado en la imagen, es lo que queremos desarrollar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a MakeCode. Bien, una vez que accedemos a MakeCode, en este caso yo voy a acceder a MakeCode a continuación, lo siguiente será programar el robot QTBOS. Para programar el robot QTBOS, os hemos dejado aquí una presentación. Viene todo pautado, pero lo voy a ampliar para hacerlo más sencillo y lo entendáis. ¿Qué pretendemos? Como hemos dicho, un sigue línea. En nuestro caso, el robot QTBOS, en la parte inferior del chasis, tiene 2 sensores donde permite, a través de esos sensores, pues localizar por dónde está la línea negra. De tal manera que si detecta línea negra, él va a seguir un recorrido, es decir, hacia adelante, que es lo que vamos a ver nosotros. Pero si no detecta línea negra, en este caso, por ejemplo, si detecta línea negra derecho, no hay problema, pero si no detecta su sensor, como veis en la parte de abajo que estoy marcando, no detecta línea negra, lo que va a hacer es que su rueda derecha pare y su rueda izquierda acelere. En el caso primero que tenéis la imagen, si detecta las 2 líneas negras, perdón, si detecta en este caso sus sensores línea negra, avanzará a una misma velocidad, 20-20. Esto ocurre, os voy a poner un ejemplo. Pongámonos los coches o los vehículos, en este caso ya con sensores, es decir, con sensor de si nos salimos de línea blanca lateral derecha o línea lateral izquierda discontinua. Normalmente en los coches ahora ya modernos y cada vez que avance más, lo que hace es que si salen de su margen de lo que es el carril suyo, y pisan determinada línea, normalmente el volante hace acciones de vibrar y mete el vehículo hacia lado derecho o izquierdo. Imaginemos, pisamos línea discontinua y no estamos saliendo del trazo. A no ser que estemos adelantando, nuestro coche vibrará y nos meterá hacia la derecha. En cambio, si pisamos línea derecha continua, nuestro coche, el volante vibrará y en este caso el volante hará un gesto o cambiará la dirección para meternos hacia la izquierda. De tal manera que
nuestro robot QTBot al fin y al cabo va a comportarse de una manera muy similar para que entendamos el concepto y que comprenda el alumnado qué pretendemos. Entonces, en la primera imagen, sí, nuestro vehículo, en este caso nuestro dispositivo, que es el robot, detecta líneas negras tanto a izquierda como a derecha, va a una misma velocidad. En cambio, si detecta línea negra a la derecha, pero no a la izquierda, tendremos que hacer una serie de acciones, que en este caso es parar la rueda derecha, el motor de derecho, para que avance el izquierdo. Esa situación, para hacer montar esa programación, tenemos que añadir una extensión que se denomina extensión QTBot. ¿Dónde se añaden las extensiones? Pues aquí, en la parte donde pone extensiones. ¿Veis que aparece con el número 1? Y después aparece el 2, que es añadir la extensión QTBot. En ocasiones no aparece como en robots QTBot y aparece como robots lindos. Por ahí, de ahí que en la presentación, en la diapositiva, o lo marquemos. ¿De acuerdo? Todo está explicado en la presentación claramente. Ahora, la siguiente situación es que antes de iniciar la programación del robot, que el robot empiece a ejecutar, vamos a hacer una programación sencilla o simple, de tal manera que el docente o el alumnado entienda que vamos a hacer como un parpadeo para que el robot empiece a desarrollar. Una vez que se active, ya inicie el programa, inicie la acción de movimiento. Si no, directamente lo pusiéramos en nuestro caso, en el recorrido y ejecutaría rápidamente. Nosotros no queremos eso, queremos como un tiempo de espera, por decirlo de alguna manera. Oye, vamos a encender el robot, lo colocamos en el siguiente línea, hacemos una serie de acciones como que está preparado y entonces funciona. Bien, ¿qué hemos hecho? Que al iniciar, hemos introducido el bloque a iniciar, vamos a hacer un tiempo de pausa, en este caso de medio segundo, 500 milisegundos, como viene reflejado. Mostraremos el icono de verificar, esperamos un segundo y después hacemos una situación de parpadeo, porque nosotros ¿qué vamos a ejecutar? Un cuadrado, ¿no? Pues entonces le hemos metido un bucle de cuadrado con un LED cuadrado que representa un cuadrado pequeño, lo repita 2 veces y haya un tiempo de espera, como un cuadrado grande, un cuadrado pequeño, un cuadrado grande y otro cuadrado pequeño. Y eso, ese parpadeo, llegado un momento que lo repite 2 veces, muestra en pantalla, en este caso de final, que va a ejecutar un cuadrado y pasaríamos ya a lanzar el movimiento. Como veis, tenemos la parte izquierda, que es la que hemos hecho como en situación para lanzar y para decir que está preparado el robot QTBot, y a partir de ese momento ejecuta las acciones que nosotros le hemos indicado. Anteriormente hemos reflejado que si detecta línea negra, es decir, si nuestro sensor detecta línea negra, la rueda izquierda y derecha avanzarán a la misma velocidad. Aquí hemos marcado 20, pero podríamos variar o que ellos modificaran, pusieran 30, 27, 28, como quisiera. Después introducimos una lógica. Todo eso lo hemos introducido en una lógica. Introducimos una nueva lógica. Y la lógica es, si nuestro robot, en este caso, el sensor, detecta línea por la parte derecha, pero no por la izquierda, pues tendremos que parar el motor en la derecha y poner la velocidad fijada anteriormente, por ejemplo, 20, 18, 23, etcétera, a la rueda izquierda. En cambio, ponemos otra lógica. Si no detecta la línea negra, en este caso por la derecha, y si en la izquierda, pues vamos a cambiar esos valores. Hacemos en este caso una transposición. Y por último, le vamos a meter un bucle. Parece que esto es un condicional, una serie de elementos, pero no. Es un bucle. Y el bucle es que nuestro robot, si no detecta línea negra, ¿veis? Lo tenéis marcado aquí. Entonces, nuestro robot quedará fija la rueda izquierda y funcionará como si estuviera dando vueltas, o queremos hacer como una especie de giro
de 360 grados, que siempre se comporte de esa manera mientras ejecutar. Veis que no le hemos puesto ninguna numeración, sino que continuamente esté girando sobre sí mismo hasta que pueda encontrar nuevamente la línea negra y se reincorpore al cuadrado. Sin deciros una cuestión importante. ¿Veis que el cuadrado, nosotros el robot lo tenemos que colocar en el sentido contrario a la aguja del reloj, porque lo hemos diseñado así, porque el robot QTBot se comporta de esa manera. No tiene unos sensores lo más idóneos posible en cuanto a la ejecución de los grados que nosotros quisiéramos. Esa funcionalidad el robot QTBot por ahora, no es por ahora, sino no la tiene, ni la tendrá. Entonces, sería ideal que pudiera hacer giros que nosotros estableciéramos de 60, 30, 90 grados, pero en este caso no lo tiene. Por ese motivo, lo hemos programado y tenemos que tener claro ese aspecto muy concreto, que es que gire, que cuando lo coloquemos, lo pongamos en dirección contraria a la aguja del reloj para ejecutar. Bien, la programación, si tenéis dudas, os la hemos dejado aquí compartida igualmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pinchando en este enlace podríamos acceder a ella. Aquí viene la explicación claramente de lo que os he indicado, es decir, en todo momento, de si detecta en sensores por debajo del chasis las dos líneas negras, pues los dos motores avanzan a la misma velocidad, es decir, hacemos un giro de nuestros ejes a la misma velocidad, en este caso 20-20. Que no, que en nuestro caso no detectamos línea, en este caso izquierda, pues lo que tenemos que hacer es un ejercicio de análisis. Si mi robot sí detecta línea por la margen derecha o en el sensor derecho y no en el izquierdo, ¿qué tendría que hacer? Pues que paren en este caso la rueda derecha, el eje, y pasaría a hacer una velocidad y moverse el eje de la rueda izquierda. Y así lo haríamos para el caso contrario. Y en el momento que no detecta línea negra en ninguno de los dos sensores, pues vamos a hacer un ejercicio donde continuamente esté dando vueltas. Y le podríamos plantear esto a nuestro alumnado. Yo cuando el año anterior lo hacíamos y íbamos a las aulas, les planteábamos esta situación. ¿Podría modificar el valor de la velocidad de los motores, de las ruedas, para que lo ejecutara? Es decir, hay alumnado que lo ponía a 100, que era lo máximo, ¿no? Y decía, pues se daban cuenta de que el robot pues, se desplazaba a mucha velocidad, pero cuando llegaba en este caso, a la zona de ángulo, automáticamente se paraba porque ya se salía de la línea negra por excesiva velocidad y no tenía capacidad ni margen para reintroducirse otra vez en el cuadrado. ¿Qué robot lo hará en menos tiempo? Pues eso es una situación que podemos valorar. Es decir, coge cinta aislante, hacemos cuadrado en el suelo, siempre tiene que ser el suelo con un fondo claro, porque si lo hacemos en fondo oscuro, el robot pues toma, en este caso se producen contradicciones o en este caso inferencias que impiden que se desarrolle el programa como tal. Por lo tanto, esa situación. Pero cambiaban de velocidad y veían cuál era, al final amoldaban cuál era la velocidad más idónea o más apta con la que se movía el robot. ¿Podríamos añadirle luces según los desplazamientos? Sí, y ahora veremos. ¿Y por qué teniendo las mismas velocidades o valores unos robots van más rápidos que otros? Pues una situación bastante sencilla y es, en este caso, por las pilas, estén más o menos gastadas, el robot podrá desplazarse a más o menos velocidad en función de la fuente de energía. Esto es igual que un vehículo. Es decir, a mejor, en este caso, fuente de energía, digamos, una gasolina, un gasóleo o unas baterías de un vehículo mayor carga, con mayor carga, pues podrá ejecutar acciones a mayor rapidez. En cambio, cuando tiene, en este caso, una gasolina o gasol de menor calidad o tienes las baterías más gastadas, pues tus movimientos van a ser, en este caso, más lentos, porque hay que, en este caso, buscar eficacia. Bien, pues estas situaciones se las podemos trasladar al alumnado. Nos salimos de aquí.
La siguiente sería programar, como hemos dicho, cosa que habéis visto, e introducir, una vez que hemos descargado la programación, descargamos la programación, la introducimos cogemos nuestra placa Micro:bit, nuestra tarjeta Micro:bit, y la introducimos, en este caso, en el robot Qtbot, para que ejecute. Y lo último es comprobar si el robot pues, ejecuta todas esas situaciones. En cuanto al diseño de la vidriera, aquí tenemos, los hemos ido nombrando de cómo elaborarla. Tenéis todos los pasos y tenemos aquí un ejemplo claramente de cómo podríamos diseñar una posible vidriera. Ahí tenéis la imagen y aquí un ejercicio, una ejecución como tal. Voy a irme al robot Qt, a la programación MakeCode porque quiero recalcar algunas cosillas. Como habéis visto, esta es nuestra programación, la que hemos hecho. Tenemos aquí la parte de programación ya con la extensión Lindo Robot, ¿veis? Aquí lo tenemos. Y hemos añadido en este caso una lógica, el sí. Y dentro de esa lógica hemos introducido el estado de nuestro, en este caso, el estado de seguimiento. Si el estado de seguimiento es el correcto, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Pues aquí podríamos modificar la situación. Es bastante sencillo. Voy a arrastrar este bloque hacia acá. El siguiente sería, en este caso, si nuestro robot, en el primer caso era si detectaba con línea negra nuestro sensor en ambos sensores, por la rueda izquierda y derecha circula a la misma velocidad. En el caso de detecte línea negra por la margen derecha, pues cambiaríamos. Que introducimos otro condicional. Si nuestro sensor, en este caso, reconoce y detecta línea negra por la margen izquierda, pues nuestra rueda izquierda quedará a 0 y la derecha a siguiente. Y por último, tenemos un bloque de un bucle. Mientras, en este caso, mientras ejecutar. Y cogeríamos este bloque. ¿Qué hacemos? Planteamos siempre esa situación, que si nuestro robot no está, en este caso, o no encuentra línea negra en ninguno de los dos casos, tanto ni en el sensor izquierdo o el derecho, la rueda derecha es la que ejecuta. Para que lo veáis, quedaría así. Uno de los planteamientos que reflejamos es si podríamos introducirles luces y podría ser un aspecto que podríamos añadir, cosa que no está, pero que al alumnado le puede interesar. Por ejemplo, si el estado de todas nuestras ruedas van hacia adelante, podríamos cambiarle y decir y que las luces, en este caso, fueran verdes. En el caso, por ejemplo, de que no de la izquierda o del derecho estuviera modificándose o que no encontrara, podríamos ponerle, por ejemplo, amarillo y naranja para indicarle pues, que hay una situación de alerta porque vamos a hacer el giro. O mismamente que cuando terminemos, si no encuentra línea negra, no detecta línea negra en ninguno de los casos, pues podríamos meterle, por ejemplo, establecer los faros, ponerle color rojo, pero en este caso todos. En vez de izquierda a derecha, con el que podríamos jugar en los otros casos, podríamos introducir todos. Y nada, lo único que tendríamos es que ejecutar la acción con nuestro dispositivo, con nuestro robot. Veis a la margen izquierda lo que queríamos hacer de parpadear para que lo hiciera dos veces y posteriormente ya quedará fijo el mostrar cuadrado para que de indicarnos que el robot está funcionando. Vuelvo nuevamente al REA. Ya estamos finalizando. Tenéis siempre el aprendo y pienso y crezco, que no es más que las situaciones de analizar y reflexionar sobre qué hemos hecho, con qué ha resultado más complejo, dónde has tenido más dificultades, quién te ha podido ayudar, vuestro diario de aprendizaje y todas las situaciones de diario de aprendizaje de cómo podemos analizar esa situación.
Voy a avanzar en la apartado ya de después de, donde tenéis una lista de cotejos para verificar que han hecho o han ejecutado o que hemos realizado esas acciones. Tenéis más proyectos vinculados a Qtbot y lo que os decía, cómo podríamos diseñar. Aquí tenéis un vídeo de cómo podríamos diseñar o una presentación, en este caso, lo diré, una imagen, una infografía de cómo podríamos ejecutar con nuestro talebot o con el Matatalá una vidriera, el diseño de una vidriera con figuras geométricas y lo que os indicábamos. Esto es lo que queríamos mostraros de diferentes vidrieras realizados por algunos centros educativos el curso pasado. Aquí tenéis una muestra de la vidriera que hizo el Colegio de Galisteo, una auténtica maravilla. Aquí, por ejemplo, del Pablo Neruda, que también hicieron su vidriera y donde también tenéis al fondo pues cómo ejecutaban su cuadrado. Este es del centro educativo del CEI Pío XII de Don Álvaro, también otra posible vidriera realizada por diferentes alumnas. Esta es de la Antonio Machado, la que os indicaba anteriormente y que viste que estaban diseñando sus estudiantes y que al final la trasladaron a sus ventanales. Esta es otra muestra del Centro Valdelazor de Nuño Moral. Y por último os mostramos otra del colegio, en este caso de Carmonita, donde hicieron su vidriera y las trasladaron al final. Aquí tenéis todos los ficheros adjuntos de las actividades en cuanto a la acción, en este caso de la lista de cotejo y las tareas. Y como tal, no nos queda más que deciros que os aventuréis a desarrollarla, que no tengáis problemas, que si tenéis dudas lo trasladáis al grupo de Telegram y nada, que es bastante atractiva esta última actividad, muy interesante para tanto el alumnado como para vosotros como docentes, porque podemos interiorizar cómo podemos trasladar o integrar la robótica y el pensamiento computacional en nuestras tareas didácticas y nuestras situaciones de aprendizaje que planteamos o desarrollamos a lo largo de todo el curso dentro de nuestras programaciones. Entonces, para que veáis diferentes fórmulas y vías de desarrollar y de integrar la programación, la robótica en nuestras diferentes áreas curriculares. Sin más, si hay alguna pregunta, pues la contestaríamos. Si no, pues algún compañero, en este caso nuestro compañero José Antonio, habrá dado a conocer algún aspecto de la misma. Sin más, un saludo, un placer y daros la enhorabuena por llegar hasta aquí, hasta esta quinta actividad. Con esto se cierra el programa Código Escuela 4.0 o se abre una ventana para seguir desarrollando con todo el material que os va a llegar próximamente a los centros educativos vinculados a la plataforma MiCode, a Scratch o a otros materiales relacionados con la robótica ya más de secuenciador, etcétera. Nada, mucho ánimo, cualquier aspecto no lo dais a conocer. Los periodos, estad atentos porque se van a modificar en el sentido que se van a ampliar ante la tesitura en la situación que tenemos. Está atento, pero de momento el plazo sería hasta el 8 de abril, miércoles, para entregar evidencia. Si existiera algún cambio, pues lo modificaríamos. Así que nada, mucho ánimo y muchas gracias por todo. Es un placer siempre.